Buenos días, este es un trabajo para la asignatura de Electrónica Industrial de la carrera de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Mi nombre es Ronnie Mauricio Aguilera Hernández y hoy hablaremos sobre lo que son los inversores. Este es el examen teórico número 2. Antes que todo debemos saber que los inversores, su objetivo principal es producir una salida sinusoidal DCA, cuya magnitud y frecuencia pueda controlarse. En la entrada de un circuito inversor se conecta una fuente de voltaje de DC con una magnitud determinada y en su salida se tendrá una forma de onda de corriente alterna monofásica o trifásica según el tipo de inversor. A este tipo de inversores se denomina como inversores de fuente de voltaje y se subdividen en tres tipos de inversores: por modulación de ancho de pulso, de onda cuadrada o monofásicos con cancelación de voltaje. Para nuestro caso, utilizaremos uno que es con modulación de ancho de pulso, que es el siguiente que vemos en la figura, el cual consta de 4 fuentes de voltaje de 12 voltios, debido a que se nos pide como requisito diseñar un circuito inversor monofásico que tenga las siguientes características. La fuente de DC es un banco de batería, las cuales estas 4 simulan el banco de batería de 12 voltios cada batería, conectadas de forma que entreguen 48 voltios. Esta vez las conectamos en serie para entregar 48 voltios. La carga de AC es de tipo resistivo, un calentador, con una resistencia de 1 kiloohmio, diseñado a trabajar a 240 voltios, AC a 60 Hz. Ok, como vemos, para este caso utilizaremos lo que son los MOSFET, los cuales se encargarán de hacer la conmutación, el circuito lógico que se encargará de entregar o de disparar los MOSFET para hacer la conmutación, un filtro pasabajas y un transformador que aumentará la salida para cumplir el requerimiento necesario. Ok, como logramos ver en nuestra parte principal de conmutación, contamos con 4 MOSFET y, bueno, aquí creo que no se nota, son 4 diodos, los cuales son irrelevantes debido a que ya el MOSFET dentro de su sistema interno cuenta con dichos diodos. Contamos con 2 capacitores y el capacitor de acoplo. Recordemos que el de acoplo tiene que ser mucho mayor a estos dos, el cual es de 10 milifaradios, y estos contamos con un de 4700 microfaradios. Ya lo explicaremos después más adelante porque se nos pide qué tipo de capacitores y cuáles son sus costos y funciones. En cuanto a lo que es el filtro pasa-baja, contamos con el filtro más básico, el RC, que consta de una resistencia y un filtro o un capacitor. Para este caso, en mi persona, tuve problemas al momento de hacer el cálculo, porque normalmente cuando nos tocamos el filtro pasa-baja, tomamos como AC constante para calcular el valor de R. Pero al momento de calcular un valor de C para R, noté que me variaba bastante el voltaje de el filtro, y esto hacía que me reduciera el voltaje de la salida, que es totalmente opuesto a lo que yo quiero. En la parte lógica contamos con 2 compuertas o 2 amplificadores operacionales, los cuales se conectan a dos compuertas NOT y 3 señales, 2 de control y la triangular para comparar, las cuales van a los amplificadores, y mediante la compuerta NOT se niega una para así hacer el switcheo en los MOSFET. Para la parte 1, estamos comparando lo que es B control A con la B triangular. Como ya le dijimos, ¿qué pasa? En este caso, nosotros, la fuente de control se conecta
se compara con la triangular en el amplificador, y con este envía la sal, este es el que compara la salida. Ya sabemos que para los B de control son valores bajos, y que B de control 1 o B de control A con B de control 2 tienen que estar desfasados, si no me equivoco, 90 grados. Perdón, 90 grados. Y B triangular tiene que ser de mayor magnitud y de mayor frecuencia. Eso como ya lo sabemos. Siguiente. También notamos el B de disparo. B de disparo es el que ya sale después. No sé si lo vamos a poder ver aquí está. El B de disparo es el que sale para los MOSFET. El que sale para los MOSFET después de la compuerta. ¿Qué pasa? Ese B de disparo es el que se encarga de hacer la conmutación. Como lo vemos aquí, el B de disparo no tiene, o sea, si observamos, tiene una magnitud de 0 a 1 voltio pico. Pero si observamos la B triangular, tiene una magnitud de 1 voltio. Bueno, creo que aquí no se destaca también. Es de... Permítanme, creo que lo puedo poner más adelante. Perdón, creo que no lo tengo. Para mi caso, utilicé... Permítanme... Creo que aquí sí se me ve. Para mi caso utilicé la B triangular de 2 voltios con una frecuencia de 5 kilohertz. Y el B de control 1 y B de control 2 tienen la misma magnitud, 0.9. Pero con la condición a misma frecuencia, 60 Hz, porque es la que vamos buscando. Y tiene que ser mucho menor que la triangular, porque es la con la que se va a comparar. Recordemos que al momento de gráficamente, tal vez creo que aquí no se nota, pero gráficamente es que la roja representa la triangular. Y cuando la roja toca a la senoidal, que es la B de control, esta es la que genera los disparos o los pulsos de disparo. Lo que hacen los movimientos, si logramos ver, algunos se destacan más que otros, es por ese factor. La B de control 2 tiene que estar desfasada a 180 grados o pi radianes. Ok, para este es B del inversor, que es la que les decía. Cuando nosotros, este voltaje B de inversor, es el que tomamos es este voltaje. Este es B de inversor. El B de inversor es el que sale de los MOSFET. Como logramos ver, tiene una forma más asemejante o semejante a la senoidal, porque ya veamos que varía en la magnitud, es constante, pero tiene unos ciclos tanto positivos como negativos. Sería como una onda cuadrada, pero todavía le falta. ¿Qué pasa? Ya sabemos nosotros que en el estudio de la clase observamos que este circuito en particular genera picos de frecuencia, pero debido a que usamos el comparador lógico y con un triangular mucho mayor en frecuencia que la de control, ya genera picos, si no me equivoco, en los armónicos genera picos de 60 Hz, y los otros dos armónicos, que son los que nosotros miramos, que se destacan ahí de manera gráfica, por lo cual nosotros no observamos completamente la senoidal, sino que miramos esto, aquí deberíamos ver como una senoidal, son los de
1200 y 1800 Hz, los cuales ya son frecuencias altas. Es por eso que procedemos a usar lo que es el filtro pasa-baja para que ya nos filtre la frecuencia que nosotros deseamos. En este caso, la que nosotros deseamos es la de 60 Hz, por eso usamos un filtro pasa-baja. ¿Qué pasa con el cálculo del filtro pasa-baja? Pues con esto, la manera más sencilla de calcularlo es que, como les dije, tomar C constante para encontrar R, ya que sabemos que W, la frecuencia W va a ser igual a 2pi por F por C. 1 entre 2pi por F por C va a ser el valor de R. Ahora, ¿cuál fue mi error en este caso? Yo que me tomó un poco de tiempo. Al momento de analizarlo, debemos tomar en cuenta que el valor del capacitor debe ser un valor no tan pequeño. ¿Por qué? Porque al momento de variar este capacitor, el cambio lo vemos en vez de filtro, pero también lo vemos en vez de carga. Esta es la V de filtro con el capacitor que yo utilicé, que fue de 100 microfaradios. Como ya sé que V de inversor me entrega 40 voltios, o aproximadamente 48 voltios, yo ocupo un filtro que me resista ese voltaje. En este caso tengo uno de 100 microfaradios con 50 voltios, que es un valor estándar. Ya vamos a mostrar más adelante los precios. Ya que ya notamos cómo ahora la señal se asemeja mucho mejor a una onda senoidal. Una onda senoidal. Siempre notamos que la forma triangular, pero es diminuta. Y ahora notamos que en el B de filtro de salida tenemos una salida de aproximadamente 22 voltios, 22-23 voltios. ¿Qué pasa? Para la B de carga se nos pide que tenga una magnitud de 240 voltios. Debemos tomar en cuenta que esto lo logramos gracias a lo que es el transformador. ¿Por qué? Porque el transformador es el que va a aumentar este voltaje. Para la relación lo hacemos de la manera convencional. Podemos, en este caso, para mi caso de G, el secundario con valor de 1, ya tengo el voltaje de entrada y ya tengo el voltaje de salida. Que el voltaje de salida que quiero es 240 voltios RMS, o sea, aproximadamente 340 voltios pico. Entonces lo que procede a hacer es dividir 340 voltios pico, que es la de la salida. Si se puede, vamos a ver. Ok, aquí. Ok, aquí. La de la salida ya sabemos que aquí queremos 240 voltios, pero RMS. Porque nosotros lo que recibimos en nuestros tomas de corriente son no voltaje RMS, no voltaje pico ni nada de eso. Y aquí nosotros ya sabemos que tenemos aproximado digo, de 22 voltios RMS. Entonces, mediante la fórmula de que N1 entre N2 es igual a M1 entre B2. Entonces nosotros queremos la relación para N2. Despejamos para N2, B2. Entonces nos quedaría que B2 entre B1 va a ser igual a N2. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Para mi caso, resultó de, creo que aquí no se nota en el diseño, pero me salió aproximadamente de 13.3 la relación. Vamos a calcularlo. Era 200.
240 por raíz de 2 nos da 339 puntos, aproximadamente 340. 340 entre 22. Ponemos 23 porque es un aproximado. 14.78 en el secundario. O podemos poner el primero, 14.78 a 1. 14.78 a 1. O podríamos poner 15. Esto es lo más difícil de conseguir en el mercado. O en nuestro caso. ¿Por qué? Porque normalmente no vamos a encontrar ya una relación específica a lo que nosotros queremos, sino que más bien nosotros aquí en este análisis, cuando nosotros hacemos un diseño o vamos a armar un circuito real de este tipo, debemos tomar en cuenta que no siempre vamos a encontrar el transformador que queremos. Entonces normalmente, como nos decía el ingeniero, un ingeniero de la clase de electrónica 1, el ingeniero Abdiel, que primeramente es encontrar el transformador. Porque ya basado en el transformador nosotros nos centramos en qué vamos a querer, en qué es lo que podemos hacer. Ok, y la fuente y obtuvimos el voltaje requerido. Como logramos ver en la gráfica de B de carga. Tenemos un voltaje de una magnitud de aproximadamente 240 voltios a una frecuencia de 60 Hz, que era lo que nosotros queríamos. Logramos ver una muy buena forma de onda. Ahora, ¿qué pasa? Para definir los componentes que utilizamos, se utilizaron, como les dije, eran capacitores de 4700 microfaradios, pero se buscó que resistieran un voltaje alto, porque normalmente, bueno, lo he visto en aparatos como televisores, que, o sea, sabemos que requeremos el voltaje. Si no encontramos el voltaje exacto, podemos optar por capacitores que tengan un poco más. Tampoco vamos a exagerar que se pasen de la escala, pero de 48 a 75 voltios lo notamos bien. Recordemos que son capacitores electrolíticos. En este caso, este tiene un costo por 25 unidades de $84.38. Quiere decir que el precio exacto del capacitor sería 84.38 entre 25, $3.37 aproximadamente, lo que serían 81 lempiras. Para el caso de los capacitores de 1000 microfaradios, que en este caso es un milifaradio, lo contamos con un voltaje de 250 voltios. No necesariamente, como les dije, tiene que ser un valor más pequeño, pero son los que normalmente se encontraban en el mercado. Recordemos que aquí lo que queremos nosotros, estos son de acoplo y aquellos son de protección. Entonces, para este caso, una unidad nos cuesta $8.7. Son de 217 lempiras aproximadamente. Y el capacitor que nos fungió para lo que es de 100 microfaradios, perdón, el que nos fungió para lo que es la de 1000 microfaradios, que es un milifaradio, nos cuesta $0.735. O sea, prácticamente $1 es un costo accesible. Y siempre recordemos que tiene que estar en los valores estándar de los voltajes. Los resistores. En este caso se usó un resistorio. Estos resistores son súper cómodos. El kit de resistores que trae, si no me equivoco, déjenme ver, 100 piezas, tiene un precio de $56.85. O sea que cada pieza costaría $56.85. Aproximadamente $0.56. Ahora, no encontré aquí mientras buscaba, pero como buen técnico o electrónico, la resistencia de un K, ¿me entiendas?
bueno, en las tiendas que tenemos más cercanas a nosotros aquí, como Electrónica Honduras, Pájaro Azul, entre otros, está también Electrónica Galo, tiene un costo aproximadamente entre 50 y 70 lempiras, o hasta dependiendo de la potencia que consumen. Recordemos que eso es un valor muy importante. Ahora la parte importante. Los MOSFET. Para este caso, los MOSFET que se utilizaron son los IRF740PBF o el IRF740. Estos MOSFET tienen un costo de $2.68. Es un costo accesible todavía. Este MOSFET es un transistor de tipo N que resiste hasta 10 amperios y 400 voltios. Para el caso de los inversores, se utilizaron lo que es el circuito HF4069V. ¿Qué pasa con este circuito? Estos son el inversor, no es inversor, esta es la compuerta, estas son las compuertas NOT, pero este circuito es de mucha ayuda para este caso porque este circuito cuenta en su interior con lo que son 7 compuertas NOT. Y nosotros para nuestros circuitos solo necesitamos 2, con uno es más que suficiente, a un precio accesible de por unidad de $0.77. Ahora, para lo que es los amplificadores operacionales, en este de igual manera, este cuenta con varios dentro de su interior, porque son circuitos ya integrados con una cantidad variada, tiene un costo de $0.745. Para este caso utilizamos lo que es el LM3900N, que es el amplificador operacional. Para el circuito, para lo que son los para lo que son los variadores de frecuencia, nos centramos en el circuito XR2206 o 2206CP. Como les dije, de igual manera, estos son circuitos que traen dentro de su interior varias, o sea, no solo es que un circuito trae una compuerta NOT, no, son varias. Igual este puede traer 2 generadores de señal, entonces utilizaríamos lo que son 2. Ahora, espero que les haya gustado, pero igual también quería lo que son, bueno, permítanme. Lo que son otra presentación que es tipos de inversores. Para este caso, ya sabemos, como dije, un inversor es un circuito, es un aparato, un dispositivo que tiene en su entrada una corriente continua que no varía con el tiempo, pero en su salida logra generar una fuente o una salida que varía en el tiempo de mayor magnitud, o sea, de AC. Corriente alterna que varía con el tiempo. Ok. En los tipos de inversores, como les dije anteriormente, tenemos de onda sinusoidal, de onda cuadrada, de onda modificada. Como les dije, habían 3, el de ancho de pulso, el de onda cuadrada y el de cancelación de voltaje. Cada uno con su diferente gráfica. Ahora, para este caso, tomé 3 generales que encontré en internet. El inversor de corriente de onda sinusoidal pura, EDCOA de 2000 watts. Aquí miramos su forma. El Yandel, el inversor de corriente de onda sinusoidal pura de 2000 watts, convertidor a DC. De igual manera, este normalmente lo observamos en lo que son automóviles, cuando, por ejemplo, queremos conectar algo en auto y no generamos el suficiente voltaje, normalmente se utiliza en eso. O cuando quieren colocar una plancha o aparatos así, como televisores o cosas así. El EDCOA de 2000 watts a 4000 watts
modificado, convertidor de onda sinusoidal de DC de 12 voltios a AC de 220, 230 y 2000 watts. Esto significa que puede variar su voltaje. Aquí lo notamos, ya lo miramos de una manera un poco más, ¿cómo podría ser? La palabra sería de mejor calidad. Aquí tengo una comparación de los tres. Los dos son de onda pura y uno es de onda modificada, con potencia aproximada de 2000 watts, potencia máxima de salida de 4000, voltaje de entrada, como dije, de 12 voltios de corriente continua, normalmente es lo que más se utilizan, y con una salida de voltaje entre 220 a 240 voltios. Su forma de onda deseada de salida son sinusoidales puras, excepto la del EBCOA, del último, que es una sinusoidal modificada. La eficiencia energética de los dos primeros de 90% y la modificada de un 85%. Ok, espero que les haya gustado y que haya sido de su agrado. Que pasen feliz tarde.